Prepárense para sumergirse en un lugar donde la luz del sol no llega, donde la presión es capaz de aplastar al acero más resistente. Hoy nos adentramos en las profundidades de la Fosa de las Marianas, El punto más profundo de nuestro planeta. un abismo que se extiende a lo largo de 2.550 kilómetros y se abre hasta 70 kilómetros de ancho. Para que se hagan una idea, Si colocáramos el monte Everest en su interior, su cima seguiría estando a más de 2.000 metros bajo el nivel del mar. es un lugar que nos empequeñece, un recordatorio de la inmensidad. Y el poder de la naturaleza. Hablamos del abismo de Challenger, El punto más profundo de la fosa. a 10.994 metros bajo la superficie. Imaginen la presión allí abajo más de 1000 veces la que experimentamos en la superficie. Es una fuerza capaz de transformar cualquier cosa que conozcamos. La Fosa de las Marianas, un nombre que evoca la imagen de una reina española, Mariana de Austria. ¿Quién diría que su nombre quedaría ligado a este reino de oscuridad perpetua? Un reino donde la temperatura del agua ronda entre 1 y 40 grados Celsius. Un frío que se te mete en los huesos y te recuerda la hostilidad de este entorno. Y aún así, a pesar de la oscuridad, la presión insoportable y el frío extremo. La fosa de las Marianas alberga vida, Formas de vida que desafían nuestra comprensión, criaturas que se han adaptado a este ambiente. que nosotros consideraríamos inhabitable. En 1960, el batiscafo Trieste con Jacques Picard y Don Walsh a bordo Se aventuró en las profundidades de la fosa, afirmaron haber visto un pez plano y camarones un avistamiento. que ha generado debate entre la comunidad científica, Algunos sugieren que lo que realmente vieron fue un pepino de mar. pero la vida en la fosa no se limita a este avistamiento. El vehículo no tripulado Kaiku recogió muestras de lodo que contenían diminutos organismos. Prueba de que la vida se abre paso incluso en los lugares más inhóspitos. En 2011 se descubrieron xenofióforos, organismos unicelulares gigantes que pueden superar los 10 centímetros de tamaño. Imaginen una sola célula más grande que una moneda. Este hallazgo nos hace replantearnos los límites de la vida tal y como la conocemos. Y los descubrimientos no terminaron ahí. En 2014 se grabó en vídeo una nueva especie de pez baboso a 8.145 metros de profundidad, batiendo el récord del pez que vive a mayor profundidad. También se han observado anfípodos supergigantes, criaturas que crecen a un tamaño descomunal en comparación con sus parientes de aguas poco profundas. Es un fenómeno conocido como gigantismo abisal, y es una de las muchas sorpresas que la Fosa de las Marianas nos tiene reservadas. Pero esta historia tiene un lado oscuro. La Fosa de las Marianas, a pesar de su lejanía e inaccesibilidad, No ha escapado la huella del hombre. la contaminación, ese enemigo silencioso que acecha nuestro planeta, ha llegado incluso a este santuario de las profundidades. En 2016 se encontraron concentraciones alarmantes de PCB Una sustancia química tóxica prohibida en la década de 1970. en crustáceos que habitan la fosa a profundidades de hasta 10.250 metros. Esto nos demuestra que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias que nos sobreviven. Y alcanzan lugares que ni siquiera imaginamos. La imagen de anfípodos con microplásticos en sus estómagos nos encoge el corazón. La contaminación por plástico, un problema global que afecta a todos los océanos, ha llegado incluso al lugar más profundo de la Tierra. Víctor Vescovo, en su histórica inmersión de 2019, Encontró una bolsa de plástico y envoltorios de caramelos en el fondo de la fosa. una imagen que nos confronta con la cruda realidad de la crisis ambiental que enfrentamos. Y como si fuera poco, se ha detectado carbono 14 procedente de pruebas de bombas nucleares en los cuerpos de animales que habitan la fosa. Una prueba más de que la actividad humana deja una marca imborrable en nuestro planeta, alcanzando incluso los rincones más remotos. La historia de la exploración de la fosa de las Marianas es una verdadera epopeya de valentía, ingenio y un deseo insaciable por desentrañar los misterios del abismo. Y como toda gran historia, Eran comienzo. en 1875 la tripulación de la HMS Challenger Una fragata de la Marina Real Británica se propuso sondear las profundidades del Pacífico Occidental con un escandallo, una técnica rudimentaria, pero efectiva para la época. Registraron una profundidad asombrosa, 8.184 metros. Fue la primera vez que la humanidad se asomaba a la inmensidad de la Fosa de las Marianas. Pero la historia no termina ahí. Años más tarde, en 1899, l'USS Nero, un barco carbonero reconvertido en buque de investigación oceanográfica, utilizando un método similar, midió una profundidad aún mayor, 9.636 metros. La Fosa de las Marianas empezaba a revelar su verdadera magnitud. Con el avance de la tecnología, las mediciones se volvieron más precisas en 1951, utilizando la ecolocalización, un método que utiliza ondas sonoras para determinar la profundidad. Se obtuvo una nueva cifra, 11.012 metros. La Fosa de las Marianas se convertía oficialmente en el lugar más profundo conocido en la Tierra. Y entonces, en 1960, llegó el momento histórico que muchos estaban esperando: el batiscafo Trieste, una maravilla de la ingeniería diseñada por August,
Picard se preparaba para desafiar las profundidades del abismo, se imaginan la expectación. A bordo iban Jacques Picard, hijo del inventor. Y Don Walsh, un oficial de la Armada estadounidense. El Trieste inició su descenso hacia lo desconocido. La presión aumentaba sin cesar, la oscuridad se volvía absoluta y el frío se hacía cada vez más intenso. Después de un viaje de casi 5 horas, el Trieste tocó fondo. Los instrumentos indicaron una profundidad de 11.521 metros, una cifra que más tarde se ajustaría a 11.034 metros. Era un hito sin precedentes. La primera vez que un ser humano alcanzaba el punto más profundo del planeta. Picard y Walsh, a través de la pequeña ventana del batiscafo, Observaron un mundo fantasmal, un lecho marino de un blanco fantasmal cubierto de diatomeas. criaturas microscópicas que formaban una alfombra en el fondo del abismo. Lamentablemente su estancia en el fondo fue breve. Tan solo 20 minutos. El tiempo suficiente para grabar imágenes y recoger muestras de sedimentos antes de iniciar el ascenso. A pesar de su corta duración, la expedición del Trieste abrió las puertas a un nuevo mundo de exploración, despertó la curiosidad y el interés de científicos. Y aventureros por igual. Décadas más tarde, en 2012, James Cameron, el aclamado director de cine conocido por películas como Titanic, Y Avatar. se embarcó en su propia aventura en las profundidades de la fosa de las Marianas. Cameron, a bordo del Deep Sea Challenger, un sumergible de última generación diseñado por él mismo, descendió hasta una profundidad de 10.908 metros, convirtiéndose en la tercera persona en alcanzar el fondo de la fosa. Y a diferencia de la breve visita del Trieste, Cameron permaneció en el fondo durante 3 horas, recolectando muestras de sedimentos y rocas, grabando imágenes de alta definición y tomando notas detalladas de sus observaciones. la expedición de Cameron contribuyó significativamente a nuestro conocimiento de la fosa de las Marianas, reveló detalles de su geología Biología. y por supuesto los desafíos tecnológicos de explorar un ambiente tan extremo. La exploración de la fosa de las Marianas no se detiene. En 2020 el vehículo submarino no tripulado ruso BTS Alcanzó el fondo de la fosa registrando una profundidad de 11.028 metros. El BTS, equipado con sensores de última generación, recopiló datos valiosos sobre las condiciones físicas y químicas del abismo. La fosa de las Marianas, a pesar de los avances en la tecnología y la exploración, sigue siendo un lugar enigmático. Un mundo de oscuridad y misterio que aún guarda secretos por desvelar. Un lugar que nos recuerda la inmensidad y la complejidad de nuestro planeta y la necesidad de seguir explorando, investigando y protegiendo los rincones más recónditos de la Tierra. Y hablando de proteger, Pasemos a un tema que nos preocupa. Hemos hablado de las maravillas que esconde la fosa de las Marianas de la vida, que desafía las condiciones más extremas, pero ahora debemos enfrentar una realidad incómoda, una sombra que se cierne sobre este lugar único. desafortunadamente la contaminación, esa huella imborrable de la actividad humana, ha llegado incluso a este remoto rincón del planeta, Los estudios han revelado la presencia de PCB, sustancias químicas tóxicas, que fueron prohibidas hace décadas. en los tejidos de los animales que habitan la fosa. Es una muestra de que las acciones del pasado pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que imaginamos. Y la cosa no termina ahí. Se han encontrado microplásticos, esos diminutos fragmentos de plástico que se han convertido en una plaga para nuestros océanos. En los estómagos de los anfípodos. Estas criaturas que han evolucionado para sobrevivir a la presión aplastante y la oscuridad absoluta, ahora se enfrentan a una nueva amenaza, una que proviene de la superficie. ¿Qué significa esto para el futuro de la fosa de las Marianas? ¿Podrá este ecosistema único, este laboratorio natural de la evolución, resistir la presión de la contaminación? Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí sabemos es que la fosa de las Marianas, como todos los ecosistemas de nuestro planeta, está interconectada con el resto del mundo. Lo que sucede en la superficie, por lejano que parezca, tiene un impacto directo en las profundidades del océano. Este viaje a las profundidades de la fosa de Marianas nos ha mostrado maravillas que desafían nuestra imaginación, pero también nos ha confrontado con una realidad preocupante. La contaminación, la huella de la actividad humana, ha llegado incluso al lugar más profundo de la Tierra. Es un llamado de atención, un recordatorio de que debemos actuar con responsabilidad para proteger nuestro planeta. La fosa de las Marianas, un lugar de extremos. Un lugar donde la vida se abre paso en la oscuridad y la presión, un lugar que nos maravilla y nos preocupa a partes iguales. Un lugar que nos recuerda la importancia de la exploración, la investigación y la conservación, un lugar que nos invita a reflexionar sobre nuestro impacto en el planeta y a buscar soluciones para un futuro más sostenible. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a la fosa de las Marianas. Esperamos que este viaje les haya inspirado tanto como a nosotros. Hasta la próxima.